Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio del fin de los tiempos. Vamos a ver si al final la cámara funciona, pero al menos eh, la presentación ya está activa y comenzaremos a dar este estudio, que es un estudio muy importante, ya que tiene como objetivo poder entender los tiempos en que vivimos y saber cómo Dios tiene el control y nosotros debemos de comprender hacia dónde vamos. Para empezar nuestro estudio, vamos a estar en Mateo capítulo 24, versículo 3, y ese va a ser nuestro texto base con el cual vamos a estar estudiando todos los días que Dios nos permita. Es un estudio bastante extenso si queremos extendernos y ver detalles que son muy importantes. La Biblia habla en Mateo 24:3 y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas tres preguntas que le hacen los discípulos a Jesús son muy importantes para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo. Pero para ello quiero usar como base estudiar y tener como visión general o macro del estudio las dispensaciones. Las dispensaciones son bien importantes porque por medio de ellas nosotros vamos a lograr entender cómo Dios tiene el control y cómo sus planes, de acuerdo a su palabra, se están cumpliendo. En la introducción es bien importante que nosotros veamos, y eso quiero recalcarlo mucho en el estudio, y es que Dios tiene el control absoluto de la humanidad. ¿Por qué? Él nos creó. La Biblia dice que nosotros somos creación de Él y le pertenecimos a Él. Todo lo que nosotros somos y lo que existe, Él lo ha hecho. Ahora, es importante notar que Él ha prefijado un orden y ese orden se ha venido llevando a cabo. Es un orden que especifica qué tiempos debemos de vivir, y para ello quiero que veamos un pasaje de las Escrituras que está en Hechos capítulo 17, versículo 26, y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es importante notar que aquí en el versículo 26 dice que nos ha prefijado un orden de los tiempos, y sobre ese texto también vamos a utilizar para poder entender ese orden de los tiempos que Dios ha establecido. Muy bien. Debemos de entender también que basado en ese orden de los tiempos establecidos por Dios, Dios ha llamado al hombre para que se acerque a Él, porque Dios lo que desea es tener una relación con el hombre, y eso es sumamente importante. Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios mostrado al hombre. No hay otra forma más plausible y más impresionante en la cual Dios se ha acercado a la humanidad, que es a través de Jesucristo. Y cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él fue claro en decir: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y está con ustedes. Y hablando de que era Jesucristo la esencia de ese reino. Entonces Dios siempre quiere estar cerca de nosotros y siempre va a hacer eso. Y basado en ese orden, vamos a ver que en cada etapa de las dispensaciones, Dios siempre tuvo un método para estar cerca del hombre y que el hombre alcanzara la salvación. Pero al llegar a Jesucristo, que es la máxima expresión, la Biblia dice que nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo, al día de hoy, como estamos nosotros en este tiempo. Pues bien, ahora debemos de comprender que cada tiempo establecido también tiene un fin, y eso es bien importante. Dios estableció el orden, y en ese orden hay etapas, y en esas etapas cada etapa tiene un inicio, y cada etapa tiene un fin. Y además de eso es importante comprender que cada etapa tiene señales
que nos anuncian lo que va a suceder y cómo será el fin de esta etapa. Cuando estuvo aquí Jesús en la tierra, hablando con los fariseos le pedían una señal y los fariseos no entendían. Y para eso, si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 3, vemos que Jesús los confronta, les dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, dice Jesús. Entonces, vean cómo es importante que Jesús está diciéndonos que los tiempos tienen señales y que como iglesia debemos de entender esas señales para comprender en qué tiempo estamos y cómo va a terminar ese tiempo. Si se dan cuenta, esta es una introducción muy importante de los pasajes que nosotros tenemos que manejar bien. Bueno, avancemos en este estudio y si tienen preguntas y alguno llegara a tener una pregunta respecto al video, que vamos a hacer bastantes con la ayuda de Dios, pueden colocar sus preguntas enviando algún mensaje en el video, en los comentarios de la transmisión, y nosotros con gusto en la próxima transmisión veremos cómo ir respondiendo estas preguntas. Creo que es un estudio muy importante y si las personas que lo están viendo tienen dudas, es importante que las planteen para que nosotros podamos ir despejando ciertas dudas. Muy bien. Basado en lo que hemos estudiado hasta ahorita como introducción, debemos de comprender que Dios tiene un plan. Y eso es importante porque nosotros al saber que Dios tiene un plan, sabemos que Dios tiene el control. Y eso es bien importante para la iglesia de Cristo. Puede ser que en este momento muchos dicen, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la iglesia? No se preocupen. Dios tiene un plan y tiene el control. Dios, la Biblia dice que nos creó para que le sirviéramos voluntariamente. Isaías 43:7 dice, para gloria mía los he creado. Y eso es muy importante. Dios también nos creó con un propósito de acuerdo a su plan. Y es que estuviéramos cerca de Él. Recuérdense que cuando estuvo Adán y Eva, la Biblia dice que la relación con Dios era una relación muy especial donde Dios hablaba directamente con ellos. Y eso es sumamente importante porque es lo que Dios siempre ha querido con nosotros, estar cerca de nosotros. Ahora bien, el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios sigue siendo el mismo. Dios, a pesar que nosotros arruinamos la etapa inicial pecando, la Biblia dice que Él nos sigue buscando. Al encontrarnos, nos extiende su mano de misericordia y quiere que estemos con Él. Y basado en ese plan, Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo el camino para llegar a Él. Dios debemos de comprender en el plan general, debemos de saber que Dios al final, Él va a tener éxito. Él va a gobernar al final y eso lo debemos de tener como un hecho. No tenemos que tener dudas de que las cosas van a ser diferentes. Nosotros, la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que nosotros, nuestra victoria está en Jesús. Y eso quiere decir que Jesús está con nosotros y que Jesús es el que ya triunfó y en Él es que nosotros vamos a triunfar. Muy bien. Veamos cuál es ese orden de los tiempos. Vamos a ir entendiendo basado en esto, y es que Dios definió dispensaciones, podríamos usar la palabra, o periodos. ¿Qué es una dispensación para que lo comprendamos? Es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. O podríamos decir que también una dispensación es el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Muy bien, veamos, porque es importante si queremos avanzar y cada día ir ahondando en el tema, cuáles son esos periodos de dispensaciones que Dios ha definido y que están en la Biblia y son los que nosotros vamos a usar como base para ir estudiando e ir poco a poco adentrándonos en ciertas dispensaciones donde Dios ha hecho revelaciones muy importantes de acuerdo a su palabra. Y es bien importante que nosotros no vamos a
a salirnos de la palabra de Dios. No vamos a usar teorías, sino vamos a usar lo que está en la palabra de Dios. Y si ustedes quieren ir usando su Biblia, es muy importante. Voy a dar muchos pasajes donde ustedes van a poder estar verificando lo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Cuál es la primera dispensación en el orden de los tiempos? La primera dispensación se le conoce como la inocencia y la vamos a ver a detalle. Voy a hacer ahorita un recuento de las dispensaciones que están establecidas en la Biblia. Luego de la inocencia está la dispensación de la conciencia. Luego viene la dispensación del gobierno humano y luego la dispensación de la promesa. Después de la promesa tenemos la dispensación de la ley y llegamos a la dispensación de la gracia y por último la dispensación del milenio. Estas son las 7 dispensaciones que podemos encontrar en la Biblia, perdón, y basado en esto vamos a hacer todo el estudio y vamos a ir viendo cada dispensación que así lo amerite y vamos a ver también las líneas paralelas que hay en el orden de los tiempos respecto, por ejemplo, a la creación de Israel, a la creación de a los pactos que Dios estableció de acuerdo al orden de los tiempos y también a la línea de tiempo del templo creado para Dios por parte de Israel. Todos esos son temas que tenemos que aprender y los vamos a relacionar, como también vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, los imperios, y vamos a ver cómo va encajando todo de acuerdo al plan de Dios y todo lo que hoy está sucediendo es parte del plan de Dios y no debemos de tener ningún temor. Muy bien. Vamos a ver la primera dispensación, como les digo, vamos a verla de una manera compacta, pero vamos a tratar los puntos importantes de cada una. Vamos a ver la primera dispensación, y la primera dispensación se le conoce con nombre de la inocencia. Muy bien. ¿Qué datos tiene la inocencia? Muy bien, empezó con la creación del hombre y termina con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del Edén por causa de su pecado y la consecuente pérdida de la inocencia. Si queremos nosotros trazar en la palabra de Dios esta dispensación, vamos a encontrar como inicio la referencia de la dispensación en Génesis capítulo 1, versículo 26, y termina en el capítulo 3, versículo 24. En esta dispensación tenemos 3 personajes claves, si puedo utilizar la palabra personaje, con los cuales trata la dispensación, y específicamente es Dios, Adán y Eva. Y es la relación en que Dios tiene con el hombre, donde el hombre está en plena inocencia, y la palabra inocencia se refiere al hecho de que el hombre no tenía idea o realidad de lo que era el pecado. Entonces, por eso se le conoce como inocencia. Muy bien. ¿Cómo termina la inocencia? Y ojo a esto, porque dijimos que cada periodo tiene un inicio y tiene un fin. Y ahora bien, cada fin de cada dispensación siempre ha terminado con juicio. Y eso es bien importante. Y por eso Jesús le dice a los fariseos que era importante conocer las señales para entender en qué tiempo estaban viviendo y saber qué juicio podría venir. Y eso era lo que los fariseos en su momento no entendieron. Pues la inocencia también fue la primera dispensación y terminó con juicio. ¿Cuál fue el juicio? Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículos 24. La Biblia dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Importante que con este marco de referencia que vamos a utilizar con las dispensaciones, vamos a hacer la trazabilidad y vamos a ver completamente la Biblia para tener una idea de qué inicio tuvo en qué capítulo y cuándo terminó cada etapa y vamos a abarcar toda la palabra de Dios. Es muy importante manejar esto. Muy bien. Después de la inocencia que vimos este juicio, entramos al periodo de la siguiente dispensación que se le conoce como la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Muy bien, en esta etapa ya el hombre
conoce y sabe lo que es el pecado. Y desde ese punto de vista, ya no es inocente, sino es consciente del tema del pecado. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén, Él también hace una promesa. Y está la promesa en Génesis 3:15, referente a que vendría en el futuro una simiente del lado de Eva que pisaría a la serpiente en la cabeza y la serpiente iría en el carcañal a la simiente. A partir de ahí encontramos esa promesa que está hablando de Jesucristo. Pero ahí también vemos, y ustedes recordarán, que Adán y Eva hicieron vestidos de hojas y estas vestiduras eran temporales, pero Dios sacrifica, por definición, a un cordero, a un animal, y dice la Biblia que los viste con las pieles de los animales. Es acá donde ya encontramos el concepto que para remitir los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Pero esta sangre era de ciertos animales que Dios había establecido. Y si se dan cuenta, no hemos entrado a la ley, pero Dios ya había establecido que para la remisión de pecados la única forma de remitir era a través del derramamiento de sangre. Y este tema lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las dispensaciones hasta llegar a Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios que quita por completo el pecado del hombre. Muy bien, teniendo como contexto esto, vemos que el tiempo en el cual, la conciencia es en el tiempo en el cual, por haber desobedecido a Dios, haber perdido la inocencia y haber caído de su gracia, al hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia. Y esto lo podemos delimitar en referencia en las Escrituras, desde Génesis capítulo 4, versículo 1, hasta Génesis capítulo 7, versículo 23. Es el rango, podríamos decir, escritural, donde podemos delimitar a la conciencia. ¿Qué personajes claves, aunque la conciencia ya fue un periodo de tiempo más grande que la inocencia? Vemos acá que en los personajes claves o relevantes de esta etapa encontramos a Caín, encontramos a Abel, a Set y a Noé. Son los personajes que se resaltan en esta etapa. La conciencia como tal advierte del pecado, sea a través de la llamada ley natural o de la ley de Dios, pero como tal no salva por sí misma. Y esa ley natural es que ya la conciencia del hombre le hacía sentir y saber qué era bueno y qué era malo. Y a través de eso, él tenía que, cuando pecaba a Dios, hacer un sacrificio. Una referencia o tal vez un ejemplo para que ustedes me puedan comprender, cuando vemos la escena de Caín y Abel, vemos que la Biblia dice que Abel se presentó e hizo un sacrificio a Dios, pero también Caín. Pero Caín llegó con lo mejor de sus cosechas y Abel llegó con el sacrificio de un cordero. Y la Biblia dice que a Dios le agradó más el sacrificio de Abel. ¿Por qué le agradó más si Caín de todas maneras había traído lo mejor de su cosecha? Muy bien, es bien sencillo. Dios ya había establecido que el sacrificio que se tenía que hacer era a través de un animal, de un cordero, sin mancha, para que pudiera ser grato a los ojos de Dios. Pero Caín estaba desobedeciendo lo que ya está establecido por Dios. Por tal razón, a Caín, para Dios no fue agradable su sacrificio. Es aquí donde comenzamos a ver ya que el hombre, a través de su conciencia, que ya tiene abiertos los ojos, tiene libre albedrío y él puede decidir hacer bien o hacer mal. ¿Cómo termina esta etapa? Muy bien, esta etapa de la conciencia también tuvo su inicio, como decía, en Génesis 4.1 y termina en Génesis 7.23. ¿Y cómo termina? Termina a través del diluvio. Y la Biblia dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal. Y Dios decidió acabar con la raza humana absolutamente ya pervertida. Pero vale la pena hacer notar que dice, y solo Noé y los suyos escaparon de ese juicio de destrucción. Importante, si ustedes, amados hermanos, van a estar y van a ser pacientes en ver todos estos estudios, porque esta señal que vemos de la conciencia, Jesús la va a utilizar de referencia para otra dispensación, para que nos sirva de referencia para entender en qué tiempo vivimos.
Por eso es importante tener claro el tema del diluvio. Muy bien. Vamos a regresar. Ahora que hemos terminado la conciencia, a ver el gobierno humano. Después que termina la conciencia a través del diluvio, hay un inicio nuevo, un reinicio. Noé y su familia están en el arca, pasan por más de un año en el arca y las aguas descienden y sale del arca Noé. Y es importante que lo primero que hace Noé es hacer un altar y hace un sacrificio a Dios. Note, seguimos con la ordenanza establecida por Dios del sacrificio. Y este sacrificio que Él ofrece, un holocausto a Dios en agradecimiento porque lo ha guardado, y hay un inicio nuevo. Y la Biblia en esta etapa lo podemos encontrar en Génesis capítulo 8, versículo 20, donde inicia el gobierno humano. Y en esta dispensación Dios comienza a tratar con el hombre de una manera no diferente, sino hay ciertas normas que comienzan a tener y a hacer hincapié Dios. Por ejemplo, Dios a través del gobierno humano comienza a definir ya nacionalidades, tribus y pueblos. Pero a través de esta organización, lo que Dios le está diciendo al hombre es que él ya puede gobernarse a sí mismo. Pero se entiende de un gobierno civil, es decir, una organización en la cual el hombre puede hacer. Pero esto no quería decir que ellos se tenían que olvidar de Dios, tenían que seguir siendo obedientes a Dios. Muy bien, es acá donde el hombre comienza a organizarse como tal, pero hay un detalle, que aún aquí, el hombre que habita en ese tiempo durante del gobierno humano, todos hablan un mismo lenguaje y se entienden. Pero el hombre, en su necedad, no hizo caso, porque Dios les dice, pueblen la tierra nuevamente. Pero el hombre no lo hizo, sino que el hombre se situó en un lugar específico y entró en su corazón a hacer una torre muy alta. Y uno se pregunta, ¿por qué una torre alta? Pues bueno, el hombre desconfió de Dios. Y quiero hacer hincapié en esto. Dios, cuando hace Noé el holocausto, Dios le hace una promesa a Noé y le dice, nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Y para eso daré una señal, dice Dios. ¿Y puso qué? El arco iris. Pero aquí el hombre duda de Dios y crea esta torre y la quiere hacer tan alta con dos objetivos. Llegar al cielo y alcanzar donde está Dios, que ya es un error, pero también lo hace atribuyendo a que si Dios los vuelve a tratar de destruir con agua, ellos van a poder escapar. Y vemos aquí al hombre definiendo y creando su propio mecanismo de escape, algo que es un error. Solo Dios, a través de su misericordia, nos puede dar la salida a cualquier situación y máxime a la salvación. Es acá donde vamos a comenzar a ver palabras claves que nos va a servir para todo el estudio y vemos, por ejemplo, palabras claves como la Torre de Babel, que acá aparece el concepto babilónico desde sus inicios, que es contra lo que Dios ha estado en contra y que aún hoy sigue vigente. También vamos a hablar, está una palabra clave que es Nimrod, que es el primer rey de este lugar, de la Torre de Babel, y vamos a ver más adelante dónde estaba situada como tal y cómo el sistema babilónico ha estado pasando de generación en generación. Y la otra etapa es que acá Dios también hace un juicio a estos hombres porque no obedecieron el mandato de Dios respecto a poblar la tierra. ¿Cuál es el juicio que Dios da aquí? Génesis capítulo 11, versículo 7 al 8. Dice la Biblia que Dios desciende a la tierra y crea una confusión de lenguaje. Es decir, la gente comenzó a hablar en diferentes idiomas para que ustedes tal vez y yo podamos comprender. Y esa es una palabra importante. Entonces ya no se entendían y no se podían poner de acuerdo para seguir la torre. Y cada uno fue buscando a quien sí le entendía y de esa manera se fueron dispersando y de esa manera fueron creando las naciones. Entonces aquí encontramos la referencia
que una evidencia hoy del juicio del gobierno humano es que hay muchos idiomas, hay muchos lenguajes en nuestra era, y eso viene desde este tiempo de la dispensación del gobierno humano. Y aquí vemos este juicio como confusión de lenguaje. En este juicio no vemos que Dios destruya la tierra, pero Dios sí interviene, pues el hombre no hizo lo que él le había pedido. Muy bien. Vamos ahora, después de ver el gobierno humano, la siguiente dispensación es la promesa. Y vamos a comprender de dónde está la promesa. Muy bien. La promesa tiene un carácter muy exclusivo respecto a Israel, pues es donde Dios hace una promesa a Abraham. Cabe resaltar que después de Noé, Dios llama a Abraham con una cantidad de años que pasaron entre Noé y Abraham. Dios lo llama en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y esta dispensación termina hasta Éxodo capítulo 18, versículo 27. Cuando Israel está en el Sinaí y va a recibir los 10 mandamientos, que es lo que comúnmente conocemos, y a partir de ahí será otra dispensación. Pero esta dispensación empieza desde el llamado de Abraham y termina hasta con el pueblo ya formado de Israel en el monte Sinaí. ¿Qué personajes vemos claves en la promesa? Está Abraham, Isaac, Jacob, Israel como nación. Y son los relevantes en esta etapa, que no tenga pena, lo veremos más adelante a detalle cada punto sobresaliente. ¿Cuál es el juicio que Dios utiliza en la promesa? Bueno, este juicio es directamente sobre Egipto. Era el imperio reinante en ese tiempo. Y claro, vamos a ver este tema más a detalle cuando veamos todos los imperios, cuando lleguemos a la dispensación donde se detallan los imperios. Pero aquí el juicio está marcado sobre Egipto como tal, y así es como termina esta dispensación. Cuando estamos en Éxodo 18 al 27, vemos que ya los egipcios fueron ahogados y fueron destruidos y humillados por Dios, no solamente por las plagas, sino en el Mar Rojo. La promesa que Dios le hace a Abraham es el tipo de promesa que le hace a toda la humanidad. Y aquí es donde tenemos que comenzar a relacionar. Vamos a regresar a la dispensación de la inocencia. ¿Cómo terminó la dispensación? Con un juicio, la inocencia. Pero en el juicio, Dios le hace una promesa y le dice a Eva que vendrá alguien de su simiente, que él va a ser la clave para poder restablecer la relación con Dios y el hombre. Cuando llegamos a la promesa, Dios no olvidó la promesa que le hizo a Eva. Y es aquí donde él llama a Abraham, y es una promesa que se la hace a Abraham, pero se la está haciendo a todo el mundo. Porque le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en la promesa que yo te estoy haciendo. Y esa promesa vuelve a recalcar Dios a Abraham, que de la simiente de Abraham vendría alguien en el cual se cumpliría esa promesa y en el cual se cumpliría la bendición a todo el mundo. Esa bendición se llama Cristo y es por la que nosotros vivimos y predicamos. Después de la promesa, llegamos a la dispensación de la ley. En la dispensación de la ley vimos que abarca desde que el pueblo judío está en el monte Sinaí, recibe los 10 mandamientos y recibe la ley como tal, y la ley es una dispensación que tarda bastante tiempo. Y esta tarda y termina hasta Mateo 27:35 como referencia, porque tenemos los otros evangelios también, cuando Jesús llega a la cruz. Ahí termina la ley. Muy bien. Empieza entonces con la temeraria respuesta de todo el pueblo de Israel de hacer todo lo que Jehová ha dicho, Éxodo 19:8, hasta la cruz de Cristo. Esta dispensación se extiende desde el Sinaí al Calvario, desde el Éxodo hasta la cruz. Ese es el inicio y ese es el final de esta dispensación. Ahora bien, importante, personajes claves está Moisés, la nación de Israel, Jesucristo y palabras claves, la expiación. ¿Cuál es el juicio? Cuando llegamos a la ley, iba a haber un juicio sobre la raza humana, porque era una raza que había despreciado a Dios.
Israel como tal había despreciado a tanto profeta, llegó Jesucristo y despreciaron a Jesús. Cuando Él va a morir, el pueblo de Israel dice que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos, refiriéndose a tomar la responsabilidad de la muerte de Cristo. Pero es importante notar que cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El diablo no mató a Jesús. Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Y eso es bien importante. La muerte de Cristo fue la que nos libró en ese momento del juicio que nos tocaba. Y aquí pongo esta imagen para que tenga una idea. Es Jesús en la cruz, muriendo por nosotros, que lleva el peso de todo el juicio y evita que nosotros seamos condenados. Y ese peso aún está hoy, porque la Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, nosotros podemos ser salvos. Muy bien. La ley, por tanto, cumplió su cometido, independientemente de la promesa, porque la promesa en su máxima extensión es Cristo, y la meta final y definitiva de la ley era llevarnos a Él. Gálatas 3:24. Muy bien, nos faltan 2 dispensaciones para poder terminar el día de hoy. Luego llegamos a la dispensación de la gracia. Esta dispensación es la dispensación en la que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué es la gracia? La gracia es la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con el hombre. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito 3:4-5. Pero esta dispensación tiene que terminar con juicio también. Y acá este juicio se le conocerá como la semana 70, tribulación y gran tribulación, que en su momento estudiaremos a detalle cuando estudiemos Daniel, para poder comprender esta etapa y cómo la gracia termina a través de este juicio. Importante, nosotros vivimos en el periodo de la gracia y al día de hoy la gracia es una de las dispensaciones más amplias que más ha llevado tiempo. Personajes: el mundo, la iglesia e Israel. Son las 3 palabras claves de esta dispensación, que con la ayuda de Dios estudiaremos a detalle muchos diagramas para entender de acuerdo a la palabra de Dios cómo esto ha venido sucediendo y qué está pasando hoy. Hay un pasaje importante que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y después de la gracia vendrá una dispensación a futuro, que es el milenio. Y el milenio es una etapa que definitivamente, como la dispensación dice, será y durará 1000 años. Es la era específica y establecida por Dios donde Cristo reinará sobre la tierra después de su retorno en gloria. Su reinado será de justicia y paz. Veremos cómo será esto en su etapa. A Jesucristo le ha sido prometido el trono de David, su padre, el cual nunca ha estado situado en el cielo. Muy bien. Juicio. Esta dispensación no será la excepción. Vamos a estudiar de acuerdo a Ezequiel y también a otros libros de la Biblia, que este juicio esta etapa terminará con una rebelión de Gog y Magog, y veremos el juicio que será ejecutado. Personajes claves: las naciones, Jesucristo y la iglesia. Como se darán cuenta, de una forma general, en estas 7 dispensaciones está toda la palabra de Dios. Pero hay mucho que estudiar sobre esto. Esto es solo el marco de referencia para comprender todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Es importante que si hay algo que no le queda claro, lo pueda revisar en el video. Si algo tal vez no se comprendió en la forma que lo dije, pues con mucho gusto podemos tener sus preguntas en la parte de comentarios del video y con gusto vamos a revisar. ¿Qué vamos a estudiar la próxima vez? Primero Dios, si Dios nos da vida, será el próximo sábado a las 7 de la noche. ¿Qué vamos a ver? Muy bien.
Ya hemos estudiado las dispensaciones, pero necesitamos estudiar para comenzar a entretejer todo el plan de Dios para comprensión nuestra, los hechos relevantes en el orden de los tiempos. Esto quiere decir qué hechos son sobresalientes en cada dispensación que nos va a ir anunciando y mostrando y dándonos entendimiento referente al plan de Dios para entender en qué época vivimos. Es importante que vuelva a estudiar el video, repáselo y podamos tener siempre un poco de memoria para ir relacionando todo lo que vayamos estudiando. Quiero agradecer por su tiempo a aquellos que se lo han tomado en vivo y a aquellos que lo van a ver después, que tomen ese tiempo, oren al Señor, lean su palabra, no tengan temor, Dios tiene el control, debemos de descansar en Él, sigamos las recomendaciones que nos están dando los gobiernos, seamos prudentes y sabios, porque debemos de aprovechar este tiempo para buscar a Dios y prepararnos. Créanme, estamos muy pronto a partir con el Señor. El tiempo y las señales están ahí y vamos a comprenderlas si Cristo no viene. Y si no, pues nos vamos con el Señor y estaremos por siempre. Quiero despedir esta transmisión con una oración para que ustedes y yo podamos comprender. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por este momento. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Eso es sumamente importante. Tu palabra dice, y Jesús lo dijo cuando estuvo en los Montes de los Olivos, oren para que puedan ser tomados dignos para escapar de las cosas que vendrán sobre este planeta o esta tierra. Señor, te ruego por aquellos que han oído tu palabra, te ruego por aquellos que la oirán después, que los guardes, que les des entendimiento, que los protejas, y a nosotros nos ayudes a predicar tu palabra. No hay ningún mal objetivo en esto, sino que la gente comprenda. Es importante que la iglesia de Cristo, Señor, haga entender a la humanidad de que debemos de buscarte y el único medio de salvación eres tú. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.